Doctora Elena Castillo, una arqueóloga forense de 54 años, estaba supervisando un equipo de topógrafos en la Hacienda del Cedro, esa calurosa tarde de julio de 2015. El sol caía a plomo sobre el bosque espeso, y el aire era denso con la humedad y el zumbido de los insectos. Su presencia allí se debía a un nuevo proyecto de ecoturismo que requería un mapeo detallado de la remota propiedad. Un terreno conocido por sus leyendas locales y su historia centenaria. Fue entonces cuando uno de los topógrafos, un joven llamado Miguel, tropezó con una anomalía en el terreno. Al principio, parecía ser solo una acumulación inusual de tierra y vegetación, quizás una vieja roca cubierta por el paso del tiempo. Pero cuando Miguel intentó despejar la maleza más densa, su bota golpeó algo metálico y hueco. Doctora Castillo se acercó. Lo que vieron fue el borde de una puerta de metal parcialmente enterrada, cubierta de óxido y lodo, casi indistinguible. Lo que Elena había encontrado, había estado allí por 33 años. La puerta, aunque oxidada y difícil de mover, parecía estar sellada herméticamente, como si hubiera sido abandonada a propósito. Y lo más perturbador, una pequeña manija en forma de media luna apenas visible, sugería que no era una simple reliquia del pasado, sino algo con una función específica. Este descubrimiento cambiaría para siempre un misterio de 3 décadas que había atormentado a las familias de 6 jóvenes desaparecidos. Elena Castillo no tenía idea de que esta tarde ordinaria se convertiría en el día más inquietante de su vida. Lo que estaba a punto de descubrir había permanecido oculto durante 33 años esperando este momento. En pocos minutos, un secreto de 3 décadas sería finalmente expuesto. La región nunca sería la misma después de ese hallazgo. Era el verano de 1982, un tiempo de cintas de casete y bicicletas por doquier, de veranos interminables y de una libertad que parecía ilimitada. En el corazón de esta época, 6 adolescentes se preparaban para una aventura. Sus nombres eran Sofía Martínez, la líder natural del grupo con solo 16 años y una sonrisa contagiosa. Estaba Lucas Mendoza, el deportista silencioso, también de 16. Valeria Rojas, la soñadora del grupo The Queen Seikos, siempre con un diario en mano. Mateo Solís, el bromista, de 14. Y los 2 más jóvenes, Isabela Cruz y Diego Castro, ambos de 13, inseparables y llenos de energía. Estos 6 amigos, todos de la pequeña ciudad cercana, partieron hacia el campamento Hacienda del Cedro, un lugar que prometía aventura y desconexión. El campamento, aunque popular, estaba rodeado por un bosque espeso y antiguo. Era un lugar conocido por sus leyendas locales, historias susurradas de pioneros y antiguos espíritus que habitaban entre los cedros gigantes. En los jóvenes, estaban llenos de expectación, ansiosos por explorar y por disfrutar de la libertad del verano. Sus padres les habían despedido con la confianza de siempre, esperando su regreso en pocos días. Era una rutina conocida, una tradición de cada verano. La tarde del 17 de agosto de 1982, el cielo cambió drásticamente. Lo que comenzó como un día soleado, se transformó rápidamente en una violenta tormenta. Relámpagos rasgaban el cielo, y truenos ensordecedores resonaban entre los árboles. La lluvia caía con una furia inusitada, obligando a los campistas a buscar refugio donde pudieran. El grupo de Sofía, Lucas, Valeria, Mateo, Isabella y Diego se encontraba lejos de la cabaña principal. Ellos estaban explorando una zona más remota del bosque, recordando las indicaciones de los monitores sobre posibles refugios en caso de emergencia. Corrieron hacia un antiguo refugio de emergencia, construido décadas atrás por los pioneros de la región. Era una estructura rústica, medio oculta por la vegetación, pero que prometía protección contra la inclemencia del tiempo. Los adolescentes lograron llegar al refugio justo antes de que la tormenta alcanzara su máxima intensidad. Se refugiaron dentro, esperando que lo peor pasara. La lluvia golpeaba el techo de madera y el viento aullaba como una bestia salvaje. Pasaron la noche en el interior, con la esperanza de regresar a sus tiendas al amanecer. Sin embargo, con la primera luz del día, la tormenta había cesado, dejando solo un rastro de árboles caídos y senderos fangosos. Pero cuando los monitores del campamento fueron a revisar la ubicación de los jóvenes, sus tiendas estaban intactas. De dormir seguían dentro, pero no había rastro de los 6 adolescentes. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. La confusión se apoderó de todos. ¿Cómo pudieron haber desaparecido sin dejar huellas? Las preguntas comenzaron a acumularse. La Guardia Civil y cientos de voluntarios
se unieron en una búsqueda masiva. Peinaron cada sendero, cada cueva conocida y cada margen del río cercano. Los perros de búsqueda olfatearon cada rincón del bosque. Los helicópteros sobrevolaron la zona durante días, pero la búsqueda no arrojó ningún resultado. No se encontraron rastros de lucha, ninguna prenda de ropa, ninguna señal que pudiera indicar el paradero de los jóvenes. Los padres, desesperados, ofrecieron recompensas considerables. Los periódicos locales cubrieron el caso exhaustivamente, pero la verdad permaneció oculta. El misterio de los 6 adolescentes de la Hacienda del Cedro se convirtió en una leyenda local, una historia de terror contada en voz baja, un enigma sin resolver que atormentaría a la comunidad por décadas. Lo que se perdió fue la inocencia de 6 vidas jóvenes y la tranquilidad de toda una comunidad. La pregunta fundamental quedó sin respuesta. ¿Qué pasó con ellos esa noche de tormenta? Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. El misterio de los 6 adolescentes de la Hacienda del Cedro se sumió en un silencio abrumador. La búsqueda oficial se detuvo después de varios años, declarando el caso como desapariciones inexplicables. Sin embargo, para las familias, el dolor y la incertidumbre permanecieron. La Hacienda del Cedro, una vez un popular destino de campamento, vio su afluencia disminuir drásticamente. Las leyendas locales sobre el bosque adquirieron un tono más sombrío. La gente evitaba la zona, temerosa de las historias de los jóvenes, que se desvanecieron, sin dejar rastro. La verdad permaneció oculta, enterrada bajo capas de tiempo y especulación. Pero lo que nadie sabía era que el silencio guardaba un secreto mucho más profundo, mucho más perturbador de lo que cualquiera hubiera imaginado. Los adolescentes no se habían desvanecido por completo. Habían encontrado un lugar, un refugio, pero no para esconderse de la tormenta. Fue un lugar donde fueron retenidos, donde la esperanza se mezcló con el terror. Un pequeño grupo de individuos, liderado por un hombre misterioso conocido solo como el Guardián, había establecido una secta aislada dentro de las profundidades del bosque. El Guardián creía en una purificación radical del espíritu. Él manipuló a sus seguidores, convenciéndolos de que el mundo exterior era corrupto. Él les hizo creer que el único camino a la verdadera iluminación era a través de un aislamiento total. Los jóvenes, arrastrados por la tormenta y buscando cobijo, fueron atraídos a este refugio. Este refugio no era el que los monitores del campamento habían indicado. Era una estructura subterránea mucho más elaborada, camuflada astutamente en el paisaje. Una vez dentro, fueron confrontados por el Guardián y sus seguidores. Al principio, los adolescentes pensaron que era un malentendido, una extraña equivocación, pero pronto, la realidad de su cautiverio se hizo evidente. El Guardián, un hombre de mediana edad con una barba desaliñada y ojos intensos, les explicó su misión. Él les habló de la necesidad de escapar del mundo exterior y de abrazar una vida de simplicidad y obediencia en ese lugar escondido. Los primeros días fueron de confusión y miedo. Los adolescentes intentaron escapar, pero el refugio estaba sellado. Estaba custodiado por los devotos del Guardián. Las ventanas estaban selladas y la única puerta metálica era pesada y estaba rifted. Los adultos, hipnotizados por las palabras de El Guardián, creían que estaban salvando a los jóvenes de un mundo pecaminoso. Sofía, con su espíritu fuerte, intentó mantener la moral del grupo. Ella les leía cuentos y organizaba juegos. Lucas, el más fuerte físicamente, buscaba constantemente puntos débiles en el refugio. Valeria escribía en su diario, un registro silencioso de su desesperación y su esperanza. Mateo, a pesar de su juventud, mostraba una sorprendente resiliencia. Isabella y Diego se aferraban el uno al otro, buscando consuelo en su compañía. El Guardián y sus seguidores, quienes se habían autodenominado los elegidos, mantenían un control estricto sobre los jóvenes. Les proporcionaban alimentos básicos y agua, pero les prohibían cualquier contacto con el exterior. Su objetivo era reeducar a los adolescentes para que se unieran a su causa. Las palabras del Guardián eran venenosas, llenas de promesas de una vida mejor, mezcladas con amenazas sutiles sobre las consecuencias de desobedecer. Les habló de un retiro secreto, un lugar donde podrían encontrar la verdadera paz, pero en realidad era una prisión. Dentro del refugio, los adolescentes intentaron mantener un sentido de normalidad. Había camas rudimentarias, una pequeña mesa y un tablón de anuncios que se convirtió en su única forma de comunicación. Allí, dejaban mensajes, dibujos y pequeños recordatorios
de sus vidas anteriores. Fue en este tablón donde Valeria, en secreto, comenzó a pegar pequeñas notas que parecían inocentes, pero que contenían símbolos y palabras clave que solo ellos entendían. Eran un grito silencioso de ayuda. Eran también un registro oculto de su sufrimiento. El guardián y sus seguidores rara vez entraban en la zona de los adolescentes, confiando en que el aislamiento haría su trabajo. Esto les dio a los jóvenes un pequeño respiro para mantener su espíritu. Pero la presión psicológica era inmensa. Los meses pasaron y la esperanza de ser rescatados comenzó a desvanecerse. Las enfermedades comenzaron a aparecer debido a la falta de luz solar y la dieta deficiente. La moral de los jóvenes fluctuaba. A veces, la desesperación se apoderaba de ellos, pero la promesa de una vida fuera de ese refugio les mantenía aferrados a la esperanza. El guardián a veces se acercaba ofreciendo oportunidades de unirse a los elegidos, de convertirse en parte de su nueva familia. Pero los adolescentes siempre se negaban, manteniendo su lealtad entre ellos. Lo que nadie sabía, ni siquiera el guardián, era que Valeria, la soñadora, había comenzado a escribir un diario mucho más personal, escondido bajo una tabla suelta del suelo. En él detallaba no solo su día a día, sino también las pistas sobre la verdadera naturaleza de su captor y los símbolos que había descifrado de sus charlas. Un día, el guardián les dijo que el mundo exterior había colapsado, que no había un lugar al que volver. Pero los adolescentes, especialmente Sofía, sospechaban que era una mentira. La verdad seguía allí esperando ser desenterrada. El paso de los años no solo borró la memoria de la hacienda del Cedro para la mayoría, sino que también trajo consigo el inevitable declive de quienes conocían la verdad. El guardián, envejecido y enfermo, sentía el peso de sus acciones. Ya no tenía la misma fuerza, ni la misma convicción de sus años mozos. Sus seguidores, los elegidos, también habían envejecido, y su número había disminuido. Algunos habían muerto, otros simplemente se habían ido, desilusionados o asustados. La utopía que el guardián había prometido nunca llegó. Su Islamia se convirtió en una carga, no en una liberación. Fue entonces cuando Samuel Games, un antiguo seguidor del guardián que había logrado escapar de la secta hace años, comenzó a sentir el peso de su conciencia. Samuel tenía 62 años y había vivido una vida de remordimiento y culpa. Había sido un joven idealista, manipulado por la retórica de El Guardián, y había participado en el encierro inicial de los adolescentes, pero a diferencia de otros, el remordimiento lo había carcomido lentamente. Había visto el miedo en los ojos de los jóvenes y había oído sus súplicas. Había mantenido el secreto por miedo a las represalias, por miedo a enfrentar su propia complicidad. Pero la vejez y una enfermedad terminal le hicieron ver la cercanía de la muerte como una oportunidad para expiar sus pecados. Samuel se contactó con la doctora Elena Castillo a través de un abogado local. El abogado había trabajado con la familia de Samuel en un tema de herencia. Le dijo a la doctora Castillo que Samuel tenía información crucial sobre las desapariciones de la hacienda del Cedro en un encuentro secreto en un hospital. A las afueras de la ciudad, Samuel, débil pero con la voz clara, le confesó la existencia del refugio sellado. Le contó a Elena sobre el guardián y la secta. Le relató cómo los adolescentes habían sido atraídos al refugio durante la tormenta. Él le explicó cómo fueron retenidos con la promesa de un retiro secreto. Samuel le entregó a Elena un mapa dibujado a mano, tosco, pero preciso, que señalaba la ubicación exacta del refugio. Le explicó que la puerta metálica había sido sellada desde el exterior con rocas y tierra, camuflada, para que nadie la encontrara. Sus motivos para revelar la verdad eran claros. He cargado con este secreto por 33 años, le dijo, con un suspiro a no puedo morir sin decir la verdad. Las familias merecen saber qué les pasó a sus hijos. Él también le confesó que el guardián había muerto hacía años, pero los pocos seguidores que quedaban mantenían el refugio sellado por miedo a la exposición. Samuel, con lágrimas en los ojos, le pidió a Elena que encontrara a los jóvenes, que descubriera su destino final. Esta revelación no solo desenterraría un misterio, sino que también confrontaría a una sociedad con una verdad oscura y largamente ignorada. El peso de la confesión de Samuel era inmenso. La verdad, aunque dolorosa, estaba finalmente a punto de ver la luz. El día en que la doctora Elena Castillo y su equipo abrieron la puerta del refugio sellado, el aire se llenó de una tensión palpable. Siguiendo el mapa de Samuel Games, habían trabajado incansablemente
para retirar las rocas y la tierra que ocultaban la entrada. Cuando la puerta cedió con un chirrido metálico, un olor a humedad y encierro emergió del interior. La luz de sus linternas penetró la oscuridad que había reinado por más de 3 décadas. Lo que se reveló en ese momento fue una escena congelada en el tiempo, un testimonio mudo de lo que había ocurrido. El refugio era un espacio subterráneo, sorprendentemente grande, excavado con esmero. Había varias habitaciones rudimentarias. Se encontraron camas de metal oxidadas dispuestas. En una fila había mochilas mohosas tiradas en el suelo, con sus contenidos desparramados. Una de ellas, identificada por una etiqueta descolorida, era de Sofía Martínez. Los objetos personales, como cepillos de dientes y peines, estaban junto a las camas, como si los jóvenes acabaran de salir de la habitación. Era un testimonio perturbador de una vida interrumpida bruscamente. En el centro de una de las habitaciones, en la pared principal, había un tablón de anuncios improvisado. Estaba clavado en el muro con alambre, aún con varias notas pegadas. Consenta. Algunas eran dibujos infantiles, otras eran mensajes breves. Un mensaje decía: a no perder la esperanza. Nos encontrarán. Otro, escrito con una caligrafía más adulta, decían: el guardián miente. Fue entonces cuando el equipo de Elena Castillo notó un pequeño escondite bajo el tablón. Levantaron una tabla suelta del suelo. Allí, cuidadosamente envuelto en un trozo de tela, encontraron un diario manuscrito. Era el diario de Valeria Rojas. La doctora Castillo tomó el diario con manos temblorosas. Sus páginas estaban amarillentas por el tiempo, pero la tinta aún era legible. Conforme lo leía, la verdad de lo que había ocurrido se desplegó ante ellos. Valeria había documentado su cautiverio, el miedo inicial y la confusión. Describió cómo el guardián los había engañado, los había forzado a permanecer en el refugio. Él les había dicho que el mundo exterior era peligroso y que allí estarían a salvo de una purificación inminente. También detalló los rituales extraños que el guardián realizaba, las charlas sobre armonía espiritual y la negación de todo contacto con el exterior. La doctora Castillo leyó en voz alta. Las entradas del diario revelaron la lucha constante de los adolescentes por mantener su cordura. Hablaban de sus juegos para pasar el tiempo, de las historias que se contaban unos a otros para no olvidar el mundo exterior. Valeria describió la fortaleza de Sofía, la ingeniosidad de Lucas al intentar encontrar una salida. También escribió sobre la creciente desesperación, la falta de alimentos nutritivos y la progresiva debilidad que sentían. En una entrada particularmente desgarradora, Valeria describió el día en que Mateo Solís, el bromista del grupo, había caído enfermo. Su voz se hizo cada vez más baja y su cuerpo se debilitó. A pesar de los esfuerzos de Sofía y Lucas por cuidarlo, Mateo falleció en el refugio. Valeria escribió sobre la tristeza y el terror que sintieron. La creencia de que nadie los encontraría se arraigó aún más. El guardián les dijo que Mateo había sido llamado por el espíritu del bosque y que era una prueba de su fe. Pero los jóvenes sabían que era una mentira. Pero la revelación más impactante llegó en las últimas páginas del diario. Valeria había comenzado a dibujar símbolos extraños y al lado de ellos había notado traducciones y significados. Eran símbolos de la secta del guardián. Ella había descifrado un código que el guardián usaba para comunicarse con sus seguidores. El código revelaba que el guardián no estaba solo. Tenía una red de colaboradores que le suministraban provisiones. La razón de su secuestro no era una simple locura religiosa. Era una estrategia elaborada para forzar a los adolescentes a volverse puros y, finalmente, unirlos a la secta. Pero no solo eso. El diario también contenía una última entrada, escrita con una caligrafía apenas legible. En ella, Valeria describía un plan de escape audaz, un plan ideado por Sofía. Ella había descubierto un conducto de ventilación oculto. Ese conducto, aunque estrecho, llevaba a la superficie en una parte remota del bosque. Los jóvenes habían decidido intentarlo. Habían esperado el momento en que el guardián y sus seguidores estuvieran ausentes en una de sus ceremonias. Valeria describió cómo Sofía, Lucas, Isabela, Diego y ella misma se arrastraron por el conducto, dejando a Mateo atrás, enterrado en el refugio. La angustia de dejar a su amigo era palpable en sus palabras, pero la necesidad de sobrevivir era más fuerte. La última frase del diario de Valeria decía: saldremos de aquí, encontraremos la luz. Si no volvemos, sabed que luchamos. Esta
revelación no solo exponía la crueldad de El Guardián, sino que también daba un giro inesperado a la historia de los 6 adolescentes. No habían desaparecido sin dejar rastro, habían intentado escapar, y el refugio no era su tumba final, sino el lugar de su cautiverio y su última resistencia. La conmoción entre los miembros del equipo era evidente. La verdad, aunque tardía, era finalmente conocida. La revelación del diario de Valeria Rojas y la existencia del refugio sellado desató una cascada de eventos. La noticia se extendió rápidamente. Los medios de comunicación, que habían cubierto la desaparición original con fervor, regresaron a la Hacienda del Cedro con una intensidad renovada. La doctora Elena Castillo y su equipo se convirtieron en figuras centrales de la investigación. El contenido del diario se hizo público, revelando la terrible verdad detrás de las desapariciones. Las familias de los adolescentes, que habían vivido en la incertidumbre durante décadas, finalmente tuvieron respuestas. El dolor se mezcló con una oleada de esperanza y para algunos, con una renovada sed de justicia. La Guardia Civil reabrió el caso con una urgencia sin precedentes. El testimonio de Samuel Games, aunque enfermo, fue crucial. Sus descripciones de El Guardián y los elegidos llevaron a una investigación sobre los antiguos seguidores de la secta Ansei. Identificaron a varios individuos que habían participado en el encierro de los jóvenes. Estos colaboradores, ahora ancianos, fueron arrestados. Enfrentaron cargos por secuestro y, en el caso de Mateo Solís, por su muerte. Algunos intentaron defenderse, alegando que habían sido manipulados por el guardián, que creían estar haciendo lucro. Pero el diario de Valeria, con sus descripciones de miedo y sufrimiento, se convirtió en una prueba irrefutable de su culpabilidad. Lo más importante fue la búsqueda de los 5 adolescentes restantes. El diario de Valeria indicaba un conducto de ventilación y un plan de escape. La doctora Castillo y su equipo, junto con la Guardia Civil, revisaron minuciosamente el refugio. Finalmente, encontraron el conducto de ventilación oculto. Era un pasaje estrecho y casi imperceptible, camuflado con rocas y vegetación. Era el mismo que Valeria había descrito. La esperanza creció. Si habían escapado, ¿dónde estaban ahora? La búsqueda se centró en la zona del bosque, hacia donde el conducto de ventilación se dirigía. Los equipos de búsqueda, armados con el nuevo conocimiento, peinaron la zona con una precisión que no había sido posible en 1982. Y entonces ocurrió, no muy lejos del refugio, pero lo suficientemente alejado como para no haber sido encontrado en la búsqueda original. Se hallaron los restos de lo que parecían ser una pequeña barricada y algunas prendas de vestir. Unos días después, encontraron una cueva natural, oculta por una densa vegetación, y dentro de ella, los restos de 5 cuerpos humanos. Los análisis forenses confirmaron las identidades. Eran los restos de Sofía Martínez, Lucas Mendoza, Valeria Rojas, Isabelia Cruz y Diego Castro. No habían logrado sobrevivir por mucho tiempo después de su escape. El bosque, implacable y desconocido para ellos, había cobrado sus vidas. Las causas de la muerte se determinaron como desnutrición, deshidratación y exposición a los elementos. Habían logrado escapar de su prisión subterránea, pero la libertad que habían encontrado fue trágicamente corta. Habían luchado hasta el final. Las familias de los jóvenes, al enterarse de la noticia, experimentaron una mezcla agridulce de alivio y dolor. Alivio, porque finalmente sabían lo que había ocurrido. Dolor por la certeza de la pérdida. Se organizó un funeral conjunto, un evento masivo que conmovió a toda la nación. Miles de personas asistieron, rindiendo homenaje a los 6 adolescentes cuya historia había sido finalmente desenterrada. Los pocos seguidores restantes del Guardián, aquellos que aún creían en su misión, fueron desmantelados y arrestados, poniendo fin a la secta de los elegidos. La justicia, aunque tardía, se hizo realidad. La Hacienda del Cedro nunca volvió a ser la misma. El refugio se convirtió en un monumento, un recordatorio sombrío de un pasado oscuro. El caso de los 6 adolescentes de la Hacienda del Cedro se convirtió en un estudio de caso sobre la vulnerabilidad de la juventud, el poder de la manipulación y la resiliencia del espíritu humano. La comunidad, aunque marcada por la tragedia, encontró una forma de cerrar este doloroso capítulo. La verdad había salido a la luz. La historia de Sofía, Lucas, Valeria, Mateo, Isabella y Diego se convirtió en una advertencia, una narración sombría sobre los peligros del fanatismo y la manipulación. Sus restos fueron enterrados con honores,
y sus nombres se grabaron en un monumento conmemorativo erigido en el centro de la hacienda del Cedro. Este monumento, una simple roca con sus nombres, se convirtió en un lugar de peregrinación para las familias y para aquellos que buscaban comprender la oscuridad que había consumido a los jóvenes. Las familias, aunque para siempre marcadas por la tragedia, encontraron algo de paz en el conocimiento de lo que había ocurrido. La incertidumbre, que había sido una tortura silenciosa durante décadas, finalmente se disipó. La doctora Elena Castillo, quien lideró el descubrimiento, siguió trabajando en arqueología forense. Ella dedicó parte de su tiempo a dar charlas sobre el caso de la Hacienda del Cedro. Su objetivo era concientizar sobre el impacto de las sectas y la importancia de la vigilancia. El refugio subterráneo, una vez una prisión, se selló permanentemente, pero no antes de que se realizara una exhaustiva investigación forense. Se recuperaron todos los objetos personales que se pudieron. Estos objetos, junto con el diario de Valeria, se exhibieron en un pequeño museo local. El museo se creó en memoria de los jóvenes y para educar a las futuras generaciones. El legado de los 6 adolescentes de la Hacienda del Cedro es complejo. Es una historia de tragedia y de un mal incomprensible, pero también es una historia de increíble resiliencia y de la inquebrantable esperanza de la juventud. Los jóvenes lucharon, incluso en las circunstancias más desesperadas. Su escape, aunque no llevó a la salvación física, fue un acto de desafío, fue un testimonio de su determinación de no rendirse. Su historia nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, la búsqueda de la verdad y la justicia nunca cesa. Su memoria permanece, un eco constante de un pasado que, finalmente, ha sido revelado. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar?